Buenas noches, chicos. ¿Logran escucharme? Pietro, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a darnos 3 minuticos para ver si nuevos integrantes se conectan para iniciarla. Doctor, mientras esperamos, ¿puedo hacer una consulta? Claro, bien puedo. ¿Qué tal se le va a usted o se le da a usted con la energía solar? ¿Qué tal? ¿A qué te refieres con qué ¿O tal? no ha practicado ese tema? De hecho, nosotros vamos a ver diseño de sistemas O sea, a la hora de fotovoltaicos. configurar equipos En el curso ustedes van a ver de manera somera diseño de sistemas fotovoltaicos online y offline, conectado a red y no conectado a red. porque por lo menos yo soy electricista, ¿cierto? Y trabajo con energía solar. Y estoy pues, es como la oportunidad de aprender porque tengo unos equipos ahí que no hemos logrado darle con el chiste, son de marca SMA, ¿sí? Son unos inversores. Y los inversores no se nos han, se configuran y demoran, póngale por ahí un año y empiezan a molestar. Y a veces generan, pero no son visibles o a veces todo eso. Se perdió la comunicación. Los SMA son alemanes, ¿no? Sí, pues supuestamente en la empresa los tenían como una belleza, ¿sí? Que era lo mejor que había, pero pues no nos han funcionado bien acá hasta el momento. Ellos tienen un problema de cuando se desconfiguran es bastante berraco volverlos a cuadrar. Acá estaba un sistema pues de hecho con el IPSE. Trabajé con una empresa que estaba eh, administrando los activos del IPSE para los sistemas interconectados y ahí siempre había problemas con ellos, con los SMA. Pero aquí pues ustedes van a ver, o sea, de, Tengo la de, señal como la de, más bueno y fácil. de sistemas fotovoltaicos pues van a ver la parte, todo lo que es el diseño, ya lo que es meterse con equipos y todo eso, pues ya es de cada quien, porque la idea, pues de equipo de sistemas fotovoltaicos, eso hay lo que ustedes menos imaginan en el mercado y aprendérselos es como berraco, ¿no? Entonces, en la medida que la gente va trabajando y se va encontrando con diferentes retos, por no decir otra cosa, pues va tomando la experiencia. Pero el sistema básico es el diseño y la ¿Y modelación de los qué, mismos. qué equipo montar, no? No, ¿Qué no. equipo, o sea, en referencia a kilovatios? Ah, no, eso Así. sí. O sea, el cálculo como tal, ustedes lo van a ver, ¿sí? Todo lo que es el cálculo del sistema fotovoltaico, ustedes lo van Mm. a ver. Ya, o sea, cómo vas a escoger el equipo, las baterías, dependiendo de tus necesidades, eso lo van a ver. ¿Qué marca, qué tal cosa? No, porque de todas maneras ya eso es libre albedrío. Ahora sí. Competencia. Pues sí, ese era el gallito que tenía y hemos enviado eso hasta garantía y todo eso y no dan tampoco como el chiste allá. ¿Quién sabe qué Si será? el dueño no da, ¿cómo serán de? Eso hay que meterse en una página, reprogramarlo, es un cuento largo eso. Son buenos, pero hay que llevarle, sí, o sea, hay que hacerle un buen seguimiento y Mm. todo. Nosotros tuvimos problemas con ellos también. Yo pienso Ah, que es el sistema de refrigeración, no sé. Para mí, para no, mí es el sistema de refrigeración de esos equipos.
porque como la zona por acá es más cálida, más caliente, más ¿Y usted todo de eso, dónde es, ¿sabes? Samuel? Puede ser eso. Para mí, ¿no? Sí, José. Yo soy de... Nada, Samuel, se fue la señal. Dígame, José. Ah, es la mía. No, nada. Chicos, ¿me logran escuchar? Parece que Samuel se fue. No sé si me caí yo, qué sé yo. Ignacio, bien pueda. Profe, una consulta todavía no ha habilitado para hacer la segunda prueba del cuestionario. Bueno, no, no he mirado, José. La verdad, apenas termine la clase yo la pruebo, yo la habilito. Gracias por decirme. He estado bastante ocupado. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Bueno, Tenemos como 2 años para eso, ¿no? bueno, no tanto, porque la idea es que esta guía de aprendizaje son 192 horas, son más o menos mes y algo, entonces en ese mes y algo, pues la idea es que lo hagan y ustedes vayan de acorde a la guía de aprendizaje para que así ambos no tengamos después inconveniente. Recuerden que si hay aprendices que no entran durante por lo menos 3 meses, yo mando un comunicado donde hay aprendices que no entran, no mandan evidencia y salen del curso. Pierden por W, por decirlo así. Me voy a poner riguroso en eso porque es que pierden aprendices que después de 6 meses, entonces para que les califiquen todo y además que vienen con cierta tónica de que les califiquen las evidencias porque están urgidos. Entonces me voy a poner muy riguroso en eso, que 3 meses que al quien no entre, pues si me quedo con 5, pues a esos 5 a los que están interesados. Entonces, José tiene razón. Y no hay que dejar todo para última hora. Ingeniero, una pregunta. Entonces uno puede mandar después de las fechas. La idea es que no. O sea, eh, yo voy calificando enseguida. Si usted, por ejemplo, ahora porque tengo mucho trabajo, pero la mayoría, por ejemplo, yo tengo 3 días para calificar. Y voy a empezar a calificar ya lo que ustedes mandaron. La idea es que ustedes, en la medida que la guía de aprendizaje se vaya elaborando, lo vayan montando. ¿Por qué? Porque después se acumula y no es lo mismo, por ejemplo, que José esté al día con sus cosas y por decirlo, alguien, por ejemplo, Boris, eh, pasaron 6 meses y Boris no mandó nada y después empieza a mandar y quieren que lo califiquen. No, yo tengo que calificar a José porque José va al día. Boris que espere. Y me parece algo lógico de que todas las personas que estén al día son las primeras que se deben calificar, que llevan sus evidencias, que no es una sola, son muchas, ya se pudieron dar cuenta, y que estoy tomado de trabajo, entonces va a venir Boris a que le califiquen enseguida. Me parece una falta de respeto para con José y los demás que están al día. Pienso yo, no sé qué piensan ustedes. Totalmente de acuerdo, profesor. No, pues yo lo que pensaba era que era como si fuera una clase. Y como usted da unas fechas de cierre, pues así como pasó en la primera etapa, que se cierran y ya uno no puede enviar nada. O sea, se da por perdido, me imagino yo que era así. Sí, es que así es. Así es. Lo que pasa es que hay veces que mandan una carta, entonces lo dejan le dicen a uno, mira, ábrele para que le califique, porque no le haces el favor ahí. ¿Sí? Y así está en otras fichas, gente que apareció, por ejemplo, para no alargar un poco, porque ya debemos empezar.
gente que aparece, que pues yo la dejé el año pasado, pues no presentó evidencia, nada y nada por el estilo, y como piensa yo. Entonces aparece ahora que le califique evidencias cuando ya tengo, por ejemplo, a ustedes, que debo calificarle sus evidencias y aquella persona debe esperar, o sea, eso está claro. A que salga de ustedes y yo después. Entonces, en esa, pues hay ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero estamos grabando, está grabado todo lo que estamos hablando. Entonces, eso es. Bueno, chicos, no siendo más, iniciamos, ¿oyeron? Vamos ya a compartir. Listo. Habíamos que, ¿sí logran ver la pantalla? Profe, sí, ahí se ve. Ok, gracias. Sí, profesor. Estábamos viendo la naturaleza, después que hicimos un repaso de las unidades, múltiplos, submúltiplos, que también lo vimos en la clase del viernes, llegamos a lo que es, vimos un somero bosquejo de lo que es el átomo, que normalmente el átomo en la naturaleza se considera neutro, y que por cosas anómalas, ya sea por nosotros o por cualquier cosa que pase, pierde o gana carga ciertos elementos, y entonces de ahí es que, y que además de eso hay materiales, pues no, ya para hablar un poco más, que tienen, que son conductores, semiconductores y los que son aislantes, dependiendo de los electrones de valencia, los que están en la última capa, para que puedan soltar un electrón. Es más fácil sacarle un electrón al que tenga menos electrones en la capa de valencia que a uno que tenga más. Entonces eso fue, pues, a grosso modo, de que dependiendo de los electrones que tengan un material en la capa de valencia, se considera o se clasifican dentro de los materiales eléctricos. Entonces, ya viendo eso, pues, y decidimos, miramos a ver que con los materiales conductores es que dejan pasar a la corriente, o pues los electrones. Entonces, basados en lo anterior, pasamos a mirar algo que se llama la conductividad. Y no es otra cosa que es la capacidad de un material de permitir pasar la corriente eléctrica. Está definida por la estructura atómica y molecular del material, como habíamos dicho. Entonces, como es la inversa de la resistividad, se designa, pues la conductividad se designa porque es inversa de la conductividad. Por ende, su unidad es el Siemens por metro. O sea, la conductividad es cuánto deja pasar un material la electricidad. Entonces, la proporcionalidad entre el campo eléctrico y la densidad de corriente de conducción es lo que comúnmente se conoce como la magnitud de la conductividad. Se ve afectada por las características propias del material y la temperatura. Entonces es bueno mirar la conductividad para ahora pasarnos a lo antónimo, o al contrario, la resistividad. Entonces, la resistividad es la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica un conductor de longitud L y sección transversal. Esta se simboliza con la letra ρ minúscula y se mide en ohmios por metro. La conductividad es lo que nosotros, pues, perdón, la resistividad, me cruzaron los cables, es lo que nosotros medimos cuando, por ejemplo, estamos calculando la acometida de una casa. ¿Sí? Voy a hablar acá, pues, en instalaciones eléctricas, no en redes de distribución. Vamos a hablar nada más de una casa. Digamos que estamos en un predio donde el transformador, en este caso, pues, el poste, por decirlo así, está, qué sé yo, a 50 metros, 600 metros, 60, 600, 100 metros, algo así, está bastante alejado de la casa. Entonces nosotros tenemos que ver la resistividad del conductor con qué objeto, para mirar la caída de tensión.
¿Por qué? Porque como acabamos de decir, que la resistividad es la oposición al paso de la corriente por unidad de longitud. Entonces, en la medida que tengamos perdón, mayor distancia, vamos a tener mayor resistividad. Entonces, no basta muchas veces que cuando nosotros estamos calculando pues toda la instalación eléctrica de la casa y nos dice no, que la cometida que nos dio es 8, pero estamos a 50 metros, entonces nosotros venimos y ponemos un cable número 8, un conductor número 8, y después, ay, ¿por qué tengo la luz tan bajita? Y viene ahí la nevera, empieza a disparar, por decirlo así, pues no arranca, acá pues vulgarmente, y cosas por el estilo. Y empieza el instalador o el técnico o el tecnólogo a preguntarse qué está pasando, y vamos a ver que en medio de todos sus cálculos no tuvo en cuenta la resistividad del conductor, porque se supone cuando nosotros estamos en longitudes cortas decimos que la resistividad del conductor es 0, cuando no es así, ¿sí? Entonces también miramos que la conductividad depende de la temperatura y del material que estamos usando. Entonces no es lo mismo la conductividad del cobre, la conductividad del aluminio o la resistividad del cobre, del aluminio, del oro, de la plata y así sucesivamente otros materiales, y por lo tanto debemos estar presentes. No es lo mismo la resistividad aquí en la costa, pues yo porque vivo por acá, que la misma que está por allá en Pamplona, que es muy frío, ¿sí? Entonces allá tiene que ser más bajita. Entonces tenemos una expresión matemática que dice que ρ es igual a R por A sobre L, donde R es la resistencia, A es el área del conductor y L es la distancia, esta que está aquí. Y acá tenemos pues la resistencia normalita. Listo. Entonces ya tenemos teniendo nuestra expresión anterior, que es esta que está aquí, nosotros sabemos que, digamos que este es un cable ampliado, ¿no? Y de ahí, como la resistividad va inherente al material, podemos sacar nuestra expresión para la resistencia. Entonces, sabemos que la resistencia no es otra cosa que la resistividad por la longitud sobre el área. Despejando de aquí salimos facilito, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, sabemos que a mayor área del conductor y menor longitud, la resistividad disminuye. O la resistencia, el valor de la resistencia del cable disminuye. De ahí que cuando nosotros, ya los que han trabajado en electricidad, se dan cuenta que cuando el cable es de mayor grosor, primero es lo que dicen que tiene mayor ampacidad, donde la ampacidad es la capacidad de un material de soportar la cantidad de corriente que le pasa por ella. Entonces yo les agradezco que de ahora en adelante no digan amperaje, se llama ampacidad. No, que esto tiene tanto amperaje, no, la ampacidad del cable es tanto. Entonces, miremos que a menor área transversal y mayor longitud del elemento, más resistencia. A mayor área transversal y menor longitud del elemento, menos resistencia. O sea que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área del mismo. Sacándolo de acá. Y también depende de la temperatura. Entonces, en ese orden de ideas tenemos ya definiciones de magnitudes eléctricas y hablamos en algo que se llama la diferencia de potencial.
Entonces, miremos a ver qué es el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico en que se encuentra el cuerpo, si todos los cuerpos en estado natural poseen átomos eléctricamente neutros, lo que habíamos dicho. Igual número de protones, igual número de neutrones, perdón, de electrones. Entonces estamos neutros, ahí me hace cosa. Entonces cuando se altera el estado de equilibrio se genera un potencial negativo o positivo. Esta diferencia es lo que se conoce como diferencia de potencial, que también es conocido como tensión o voltaje. O sea, en este caso tenemos aquí en la gráfica un potencial positivo del lado izquierdo y un potencial negativo del lado derecho. O sea, que del lado izquierdo el átomo perdió electrones, cedió electrones, tiene más protones que electrones, y el de la derecha ganó electrones. Entonces, lo que se dice es que, bueno, no me quiero adelantar. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, tenemos a alguien que tiene más electrones y el otro los perdió. Y la naturaleza, como tal, siempre quiere estar en estado de equilibrio. O sea, que este señor de aquí siempre estará presto a recibir y este señor de acá siempre estará presto a donar. Lo que le sobra tiene que soltarlo. Y ahora, en ese orden de ideas, ya sabemos por dónde vamos, pienso yo. Otra forma de mirar lo que es la diferencia de potencial o el potencial eléctrico es en este caso, con dos tanques. Digamos que los tanques no tienen tapa, están aquí, tienen la misma presión atmosférica. Parece que se ve al contrario, ¿cierto? Entonces, dice, la diferencia de potencial o voltaje es la presión que mueve las cargas, similar a la presión del agua causada por la diferencia de altura entre los dos tanques. Si estamos a igual presión atmosférica, la presión atmosférica, por eso dije, no tiene incidencia sobre el fenómeno que se está presentando. Entonces, el potencial eléctrico es la energía de un punto como el nivel de agua en un tanque. Cuanto más alto, mayor carga, o sea, mayor potencial. Me explico. Aquí tenemos un nivel del tanque mayor que este de acá. Por lo tanto, esa agua tiene una energía potencial. Ya ustedes, de su física básica, sabemos que la energía potencial que tiene esa es masa por la gravedad por la altura. Entre más alto, mayor potencial tiene. Y este de aquí tiene menor potencial. Entonces la diferencia de potencial no es otra cosa que si nosotros tenemos la masa por la gravedad y hacemos la diferencia de las alturas, vamos a obtener esa diferencia de potencial que hay entre los dos, entre el positivo y el negativo. Les había dicho que la naturaleza siempre quiere estar en estado de equilibrio. ¿Qué pasa si yo aquí lo que hago es que yo tengo una válvula y abro la válvula? A futuro, ¿qué va a pasar? Que los dos tanques estarán al mismo nivel. Es como si yo tuviera, pues, en el caso de los átomos, uno que cedió electrones y el otro que tienen exceso, uno por exceso y el otro por defecto. El de exceso le cede al de defecto hasta que tengan el mismo nivel eléctrico, por decirlo así. O sea, quedarían a potencial cero. En este caso quedarían al mismo nivel. ¿Sí? Entonces, me estoy haciendo entender hasta ahí. ¿O no? No escuché. Ok. Entonces, otra forma de llamar a la diferencia de potenciales, tensión, voltaje o fuerza electromotriz. Por la cuando llamamos fuerza electromotriz, porque fue creada por un generador eléctrico, ¿no?
Entonces, la unidad adoptada para la diferencia de potencial es el voltio, llamada así en honor al físico químico italiano Alexandre Volta, quien fue el creador de la primera batería electroquímica. ¿Sí? Entonces, como fue el primero que se dio cuenta de ciertas cosas, del movimiento de cargas y de la batería, le dijeron, bueno, en honor a ti vamos a dejarte esta unidad, por decirlo así. Entonces la diferencia de potencial no es otra cosa que ¿qué? Cargas de un lado mayores mayor carga en un lado que en el otro, no más. Pasando ahora a lo que llamamos, recuerde cuando yo dije que abríamos una llave y los dos tanques se iban a mantener, trataban de mantenerse igualitos, ¿cierto? Entonces, si yo no voy a dejar de los tanques y voy a leerlo acá. Entonces, si se conecta un alambre conductor entre dos terminales con diferente potencial, se tiene un flujo de electrones desde el punto con potencial negativo hacia el punto con potencial positivo. Este movimiento se conoce como corriente eléctrica. Es lo mismo que yo les decía, que si yo tengo aquí una válvula y yo abro esa válvula, es como si este tubo de aquí fuera mi alambre que está conectando mis dos fuentes, mi fuente, por decirlo así, y va a pasar del negativo al positivo. Y por aquí, esto que está pasando por aquí, que si esto puede decir fuera agua, entonces eso sería el caudal. ¿Sí? Entonces, mirando la similitud, dice los electrones son el agua. El voltaje es la presión que empuja el agua y la intensidad de corriente es el caudal o cantidad de agua. La resistencia equivale a un estrechamiento en la tubería que dificulta el paso. El tubo sería entonces mi alambre. Entonces, de hecho, en hidráulica, cuando hay un paso cuando usted se inyecta agua en una tubería, hay resistencia al paso del agua. ¿Por qué? Por la rugosidad del material. Aunque nosotros veamos, por ejemplo, un tubo PVC por dentro y nosotros lo vemos liso, nosotros lo vemos, pero no tenemos ese ojo microscópico para ver si está liso o no. A nuestro tacto está liso, pero realmente no es liso. Entonces, esa rugosidad del material genera oposición al paso del fluido, en este caso, el agua. Entonces, el caudal se empieza a disminuir y hay fricción. No va a llevar el mismo agua que nosotros mandamos de aquí a 100 metros. Si nosotros hacemos bien, no es el mismo. Entonces, aquí en este caso sería lo mismo. Si nosotros mandamos por un cable algo, siempre van a haber pérdidas. Recuerde lo que en la clase de termodinámica decía la entropía, que por mucho que nosotros inyectáramos energía a un sistema, toda la energía que nosotros inyectamos no se va a transformar, sino que parte de ella queda en el sistema. Disculpen que les esté metiendo de la otra clase, pero es una forma de que también vayan entendiendo la otra, porque hay veces que quedan vacíos. Entonces, la corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor eléctrico. Dicho movimiento no es posible sin la aplicación a dicho conductor de una fuerza electromotriz. O sea, si no existe una diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, cuando hay un conductor hay un movimiento de electrones. Por lo tanto, existe una corriente eléctrica. La mejor forma de nosotros visualizar la electricidad es con ejemplos de agua, de sistemas de tuberías.
porque son muy análogas. Entonces, dice que existe una corriente eléctrica. Para que exista una corriente eléctrica se necesita una trayectoria ininterrumpida que deben seguir los electrones para desplazarse entre los terminales de la fuente. En este caso, fíjese que tenemos, por acá estamos más arriba y acá estamos más abajo, hay un potencial, la distancia esta que está hasta acá y esta de aquí hasta acá. Si nosotros soltamos el agua, esta manguera que está aquí nos hace las veces del conductor y el caudal que pasa por dentro de la manguera sería la corriente eléctrica. La resistencia sería pues la capacidad del cable. Más adelante miraremos eso. Entonces, el flujo de electrones que recorre el conductor cada segundo se puede medir y se llama intensidad de corriente. Comúnmente se llama corriente eléctrica. La unidad de medida de la corriente es el amperio y se representa por la letra A. Ya lo habíamos visto por allá en las... Recibe su nombre en honor al físico francés André-Marie Ampère, uno de los principales científicos ilustres del electromagnetismo. De hecho, existe algo que se llama la ley de Ampère. Entiendo que ya nosotros estábamos vimos las unidades básicas que rigen el sistema eléctrico, que eran las resistencias o los efectos de la resistencia, la corriente y el voltaje. Más adelante vamos a relacionarlos. Resulta que pasa algo en los cables. Y eso que pasa en los cables, cuando pasa una corriente eléctrica, se llama uno de los fenómenos, pues, aunque pasan otros fenómenos, es el efecto Joule. Entonces, para comprender el efecto Joule, primero vamos a comprender el concepto de calor. Dice, el calor es la liberación de energía por parte de un sistema originada por el movimiento de las partículas atómicas que lo componen. Fíjense que la corriente eléctrica no es otra cosa que los electrones en movimiento, y todo lo que genera movimiento necesariamente genera calor. Este fenómeno se puede apreciar en nuestra cotidianidad y tiene diversas aplicaciones. En este caso se presentan aparatos como las planchas de ropa, hornos, tostadoras de pan, hornos eléctricos, pues, las guaferas, en fin. Por ejemplo, se emplea para generar calor a partir de la electricidad mediante calefactores eléctricos. Los que viven en clima frío y tienen la posibilidad, pues hay veces que eso lo venden. También en las duchas, pues, cuando yo estaba por allá en Manizales, a veces me bañaba con esa ducha, que uno lo conecta y entonces cuando pasa el agua tiene arriba como una membrana. Cuando cae el agua conecta y por eso es que se calienta la resistencia y entonces sale el agua caliente. Entonces, ¿dónde quedamos? A la electricidad mediante calefactores eléctricos, o se reconoce cuando un motor eléctrico se calienta después de un tiempo de estar en operación. Pues todos los motores, eso pues lo sabemos, que siempre se van a calentar debido a que por la fricción que ejercen las diferentes partes del mismo. Entonces, una parte de la corriente que consumen se desprende en forma de calor y la otra parte se convierte en energía mecánica. Entonces, para el caso de los sistemas eléctricos, la corriente eléctrica que circula a través de un conductor produce efectos calóricos. Este ocurre debido a que los electrones en movimiento chocan contra los átomos del conductor y elevan su energía cinética. Parte de la energía cinética se transforma en calor, lo que hace que aumente la temperatura del conductor. Mientras más corriente fluya, mayor calor se disipará. Este fenómeno se llama efecto Joule. El nombre es en honor, eso lo vimos ya en la clase pasada, ¿cierto?, a su descubridor, el físico británico James Prescott Joule, quien estudió el comportamiento de la corriente eléctrica y realizó investigaciones en termodinámica. Me estaba metiendo por allá en campo electromagnético. Entonces,
El calor disipado debido al flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor es evidencia del trabajo hecho por la corriente al vencer la resistencia del conductor. La energía que se necesita para realizar el trabajo la obtiene de una fuente. Entonces, si nosotros vemos, yo creo que a muchos nos ha pasado, que cuando mayor sea el calor producido, mayor será el trabajo hecho por la corriente, que por lo tanto requiere más energía de la fuente. A partir del cálculo del calor producido se puede obtener la energía entregada por la fuente y viceversa. Nos ha pasado muchas veces que nosotros, como ya decíamos, cuando el área del conductor es pequeña, la resistencia aumenta. Recuerde que es ρ por L sobre A. Y si A es pequeño, la resistencia aumenta. Entonces, nosotros queremos pasar por un conductor de área pequeña bastante corriente. Y nos pasa que se nos calienta el conductor. Profe, disculpe, ¿Sí? disculpe, profe, no está compartiendo la pantalla, profesor. ¿Alguno por allá hizo lo que no debía? Volví. ¿Alguien por allá puso? No entiendo. Él le escuchamos, pero no se escucha No, muy bien. es que alguien digamos. vino y como dejé abierto el pizarrón ese. Ahora sí. O sea, yo les agradezco que el que es necio, pues que tenga el dedo quieto. Entonces eso fue lo que pasó. Para la próxima, pues voy a deshabilitar muchas cosas. Ahora sí. ¿Logran escucharme? Sí, profesor. ¿Y ver la pantalla? No. No, no. Un momentico. No. ¿Y ahora? Ahí sí, profesor. Ok. Cuando sea así, me dicen, no dejen que yo siga porque yo no puedo ver, o sea, yo veo lo que ustedes están viendo. ¿Dónde fue que quedé? ¿En efecto Joule? ¿O desde cuándo se quedaron? En efecto, Joule. Esta no la lograron ver. Bueno, a grosso modo, el efecto Joule no es otra cosa que el calor que genera un conductor cuando por él circula una corriente. Listo. Después de tanta cháchara, vamos a resumir. Es eso.
no es otra cosa. Dependiendo del calor que se genera mediante ciertas ecuaciones, nosotros podemos saber cómo es la fuente, qué cantidad, qué fuente necesito para poder yo generar cierto calor. Eso fue lo que hizo Joule para poder, y por eso pues dentro de sus investigaciones fue lo que él descubrió, ¿sí? Entonces Joule decía que el calor producido por una corriente, ¿logran verme? Perdón, la pantalla. Sí, ahí Sí, está. profe, ya. sí. Listo. Sí, señor. Entonces, Joule dijo que el calor producido por una corriente eléctrica es directamente proporcional al cuadrado de la misma, a la resistencia y al tiempo de duración de ella. O sea, eso es energía. Más adelante, cuando veamos ley de Ohm, nos vamos a dar cuenta que esto que está aquí, I al cuadrado R, es potencia, y la potencia multiplicada en el tiempo, la potencia en el tiempo se llama energía. ¿Sí? Entonces, por eso es que nuestro recibo, pues me voy a adelantar un poco, nos lleva kilovatio hora, o sea, la potencia en el tiempo. Ahora sí. Entonces, nuestro amigo Joule, eso fue lo que él probó y está más que documentado. Donde Q es la energía calórica producida por la corriente en joules y es la intensidad de la corriente que circula en amperios. R es la resistencia eléctrica del conductor en ohmios y T, pues el tiempo en segundos, tanto las unidades. Miremos entonces aquí un pequeño video sobre eso. Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se desprende calor. Esto es debido a los choques de los electrones con los átomos del medio por el que circulan. El efecto Joule está presente en todos los conductores cuando circula electricidad, aunque siempre es menor cuanto menor sea la resistencia de ese conductor. Solo en el caso de los superconductores no se produce el efecto Joule, puesto que su resistencia es nula. ¿Es bueno o es malo el efecto Joule? O mejor dicho, ¿es conveniente o es inconveniente? Pues depende. Por ejemplo, para el transporte de energía eléctrica es totalmente inconveniente, puesto que se producen pérdidas. Es por eso que se utilizan conductores con buena conductividad o con muy baja resistencia, como es el caso del cobre. En cambio, es conveniente para otros usos, por ejemplo, para este radiador eléctrico, que al hacer pasar la electricidad por las resistencias, produce calor que utilizamos para calentarnos. Esta, por ejemplo, es la resistencia de un horno. Y esta es la resistencia eléctrica que lleva una placa vitrocerámica para calentar. Y estas son dos resistencias que llevan alrededor un tubo de cuarzo procedentes de un grill de un microondas, aunque son muy parecidas a las que hemos visto en el radiador anteriormente. O por ejemplo, una plancha eléctrica. Tiene aquí una resistencia que pasa por aquí dentro y sale por aquí. Voy a hacer a continuación un sencillo experimento con una batería de 12 voltios de estas pequeñas y con un cable multifilar, estos que tienen múltiples filamentos de cobre. Lo pelamos, vamos a cortar uno de ellos. Lo conecto a uno de los polos de la batería, con cuidado de no tocar el otro, puesto que me podría quemar. Y ahora con la ayuda de un alicate voy a acercarlo al otro polo para que circule la corriente y observad qué le va a ocurrir al cable. Y recordad que la unidad de energía de trabajo en el sistema internacional, el Joule, lleva ese nombre en honor al físico inglés James Prescott Joule. Sí, el del efecto Joule. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Bueno, ahí vimos una demostración, pues a muchos, yo sé que también se nos han quemado muchos cables. Pero no sabíamos, sí se calienta, pero no sabía cómo se llamaba el efecto. Ya vimos entonces lo que era el efecto Joule, lo que pasa cuando nosotros pasamos una corriente por un cable, y en este caso el cable tiene mucha resistividad, ¿cierto?
Para eso, ya después de todo eso, vamos a ver entrar otro poquito más adelante en algo que se llama las formas de onda de energía. Estas formas de onda que ustedes ven ahí son las que más nosotros utilizamos, ¿sí? Pues en electrónica nosotros utilizamos varias. En eléctrica, unas de las que están ahí. Entonces dice, el movimiento de electrones produce un flujo o corriente, pero cuando en alguna circunstancia este desplazamiento no es siempre en la misma dirección, se puede decir que hay dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. ¿Quién me puede decir? Vamos a ver si eso se llama conocimientos previos. Vamos a enumerar las gráficas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quién me dice, por ejemplo, cuántas hay de corriente continua? Las de corriente continua no son las que pasan a negativo. O sea, las que no pasan a negativo. ¿Quién está de acuerdo con el compañero o en contra? Son, Creo que no, ¿No qué? porque pues, por ejemplo, yo diría que hay una, dos, tres de corriente continua, perdón, corriente alterna. o hay una. Por eso hay 3 de corriente alterna y hay 5 de corriente continua. Bueno, ustedes son, caramba, ahí hay 10, casi 18 y nada más han hablado 3 personas. Profe, para mí solamente hay una de corriente continua, porque corriente de continua es aquella que va en una sola dirección. Sí, en una sola dirección. Yo quisiera opinar lo mismo. Bien pueda, bien pueda. Démosle Démosle la palabra a la persona de sexo femenino. Yo, Sí, usted. pues para mí solo hay una corriente continua. Y el resto es alterno. Pero así sí, viéndola nomás, ¿no? Así. Estoy de Bueno. acuerdo con ella. Igual, profe. Hay como 3, están como que Opino lo mismo. mierda, le van ganando entonces los que dicen que nada más Opino hay. lo mismo. Ok. Los que dicen de que hay solamente una corriente continua, lamento decirles que están equivocados. Porque sí, corriente continua es aquella que va en una dirección y que no le falta el otro pedacito. No cambia de polaridad. Entonces, aquellos que dijeron que hay 3 de corriente alterna y las demás de corriente continua están en lo cierto. Esto es corriente continua. Esto es corriente continua. Esto es corriente continua. Esto es corriente continua y esto es corriente continua. Porque el otro pedacito, por eso fue quien dijo, pues me disculpan porque les digo, no veo yo solamente estoy viendo lo mismo que ustedes. Eso es lo que dice en la guía, ¿cierto? Que va en una sola dirección, y en la guía dice eso. Pero yo les dije la clase pasada, o no sé, antepasada, yo hay veces que tomo la guía, pero debo complementarlo para no dejarlo con en ese vacío. Sí, faltó en la guía el pedacito que dice que va en una dirección sin cambiar de sentido, o sea, sin cambiar de polaridad. Entonces, esto cambia de polaridad, no siempre es positiva.
Esto cambia de polaridad, no siempre es positiva. Lo mismo que esta, lo mismo que esta y lo mismo que esta. ¿Sí? Aunque su valor cambie, la polaridad sigue siendo la misma. Porque esto, recuerden que esto es ideal. Pues todos sabemos que una pila se gasta. Tenemos 5 voltios, pero esos 5 voltios no son infinitos. Después tenemos 4, 5 y ahí, por lo tanto, tenemos que comprar otra pila. Pero no tenemos menos 5 voltios. Que sí podemos tener aquí. Aquí o acá. Ahora sí, se les amplió un poquito más el universo sobre las definiciones de lo que son corriente continua y corriente alterna, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces, sí, es bueno y ya se van dando cuenta que sí, es la guía y todo el cuento, pero yo siempre tomo más, porque no está, la guía es, como dice, es una guía, no quiere decir que lo es todo, ¿oyeron? Entonces, ahora sí vamos a mirar, fíjense que aquí nuevamente nos aparecen, ¿cierto? Las corrientes continuas, y dice que la corriente continua es un tipo de flujo de carga eléctrica, generalmente electrones, que se desplaza, porque dice generalmente electrones, más adelante vemos, que se desplaza en una única dirección constante a lo largo de un conductor o circuito. Su magnitud puede ser constante o variar en el tiempo, estas de aquí, pero sin invertir su polaridad. Esa no es la definición que está en la guía, ¿cierto que sí? Entonces, en términos más precisos, es aquella corriente eléctrica cuyo sentido de circulación, o sea, polaridad, no cambia con el tiempo. Los electrones fluyen siempre del polo negativo al polo positivo, en el sentido real, o convencionalmente del positivo al negativo. Nunca se invierte. Entonces, por lo menos hoy ya les quedó claro qué es corriente continua. Y como ya... señor. Sí, dígame. Sí me queda claro que es corriente continua. ¿Cómo? Que sí me queda claro que es corriente continua. Ok, gracias. Y como vienen juntas, ¿cierto? Entonces, expliquemos enseguida, ya para terminar, qué es la corriente alterna. Entonces, la corriente alterna es aquella cuya magnitud y dirección varían cíclicamente en el tiempo, siguiendo generalmente una forma de onda senoidal. Dicen generalmente. Pues, aunque pueden existir otras formas de ondas, como las vimos aquí. Triangular, cuadrada, esta está pues con interferencia, con armónico y todo eso, y nuestra onda sinusoidal, ¿cierto? Entonces nosotros podemos bueno, eso más adelante, no me quiero adelantar. Aquí tenemos otras funciones que son todas, pues aquí tenemos una cosenoidal, pues el derecho del coseno no es otra cosa que un seno desplazado, y es simplemente la forma de onda de un sistema trifásico. ¿Sí? Entonces, matemáticamente se expresa de la forma I sub t, o I de t, es igual a un I máximo, seno de omega t más phi, donde I máximo es la amplitud o valor pico de la señal, o sea, esta de acá, de aquí hasta acá. W es la frecuencia angular, radianos por segundo. F es la frecuencia en hertz, lo que nosotros miramos siempre, que tenemos 60 ciclos, ¿cierto? Y phi es la fase inicial o de donde arranca la señal. Entonces, muchachos, pues hasta aquí nos llegó en nuestra clase de hoy. ¿Qué tal les pareció? Profe, una preguntita. Dígame. Y el cómo va la onda es en qué varía o por qué varía, por intensidad de la corriente o por el voltaje, o en qué varía la onda, o es por los hercios que se mueven.
ok. Más adelante lo vamos a ver, no te preocupes. Eso no es cuestión. listo, profe. Más adelante vamos a ver cómo se genera, por ejemplo, en un generador eléctrico una señal sinusoidal. Eso es. ¿Y por qué? Es que tenemos 60 Hz, 50 Hz en Europa y así sucesivamente. Ahora sí. Pero no nos adelantemos. Calma, calma. Bueno, chicos y chicas, ve, qué bueno. La concurrencia. Dígame, José Ignacio. Y Samuel tienen la mano alzada. Pues eso como que era rato que les quedó alzada, ya se cansó. Sí, señor. Ok. Bueno, chicos, No, gracias. iba a preguntar que el compañero de las ondas llama la Ok. atención al módulo. Porque es desfase, ahí aparece un desfase de 120 grados y todo eso, eso va en la misma generación. Y nosotros lo vamos a ver ahora que veamos corriente alterna. Recuerden que esto es análisis de corriente directa y análisis de corriente alterna. Y vamos a ver ciertas cosas y van a ustedes a tener que hacer ciertos cálculos. No se preocupen, ya llegaremos allá. Bien pueda, Eliud. Profesor, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, ¿y usted, Profe, Eliud? excelente, gracias a Dios. Profe, sobre acerca lo del cuestionario de los intentos, su merced, ¿cuándo nos puede hacer el favor de habilitarlos, profe? Eliud, parece que llegó tarde. Ahora que termine, ya les habilito eso. Eso, profe, eso me gusta, muchas gracias. Ok. Muy amable. Bueno. Bien pueda, Mauricio. Profe, una preguntita es que pues yo he mirado y los trabajos pues no me los ha calificado, no sé si todavía falta No, por es eso que, o tengo algún problema. no. Hay veces que, no, o sea, tengo otros cursos, entonces tengo que ir calificando y sí, pero no se preocupen que este fin de semana que es largo, me voy a dedicar a ustedes, que ya quede todo listo. Profe, y la última, usted, el cuestionario que había ahí en el taller de Kilfos, ¿ese taller lo va a modificar o podemos trabajar sobre ese? No, yo voy a modificarlo, yo voy a mirar ciertas cosas, yo les dije en la clase pasada. Bien pueda, Yamit, perdón. Yamit. Se fue Yamit. Bueno, Yamit se le fue la señal, parece. María José. Hola, buenas noches. Quisiera preguntar si hay una fecha límite de los cuestionarios. Sí, déjeme, yo organizo ciertas cosas y yo hasta ahora pues yo voy habilitando, pero sí hay una fecha límite. Todo tiene su fecha límite. Sí, hasta ahora no he podido... Hasta el momento no hay. ¿Cómo? Hasta el momento no hay, digo. Hasta el Fecha momento no lo he límite. puesto, pero sí va a llegar. Ah, listo. Ok, gracias. Bueno, María José. ¿Alguien más? Instructor, este tecnólogo nos da para renovar tarjeta Conte o sacar tarjeta Conte. Pues claro. Ok. O sea, en un caso que uno tenga la tarjeta Conte, para uno, pues, ¿se la renuevan o queda con la misma? Pues ya pasaría de técnico en tecnólogo, ¿no? Recuerden que en la nueva modificación de... No sé si ya están aplicándolo, porque muchas veces sale la ley pero no la ejecutan enseguida. Por ejemplo, los técnicos para certificar instalaciones eléctricas no puede ser más de 50 metros cuadrados, creo. Ya tienen que buscar, tiene que ser un tecnólogo quien certifique las instalaciones. Ok. ¿Alguien más? Listo. Bueno, chicos, gracias por asistir. Que sigan teniendo una feliz noche.
Listo, instructor, gracias. Eso, profe, que descanse. Profe, disculpe, ¿cuándo sería la próxima clase? El jueves. Listo, gracias. Ok.